Rabascal, precandidato presidencial de Centro Democrático. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Mi querido Vicente, muy buenos días. Osvaldo, muy buenos días. Oiga, si esto fuera la mesa de la FIFA, yo les mandaría a hacer a ustedes una prueba antidoping. ¿Por qué razón? Porque tan temprana hora de la mañana, con esas energías, esas insinuaciones. Me queda claro que a usted le gusta la trinca, me queda claro que aquí el vino va, viene, pero se lo disfruta, etcétera. Oiga, pero les cuento una cosa. Estamos así porque tomamos remedios de la hoja verde, naturales. Ah, mire usted. Y son baratos, pues el economista, bueno, vea. ¿hojas verdes o pastilla verde? No, la blanca, no, la azul es esa, azul, verde no hay. Usted que dice que no. Pero lo cogí fuera de base. No, la hoja verde, los medicamentos vienen de la naturaleza No, es definitivamente. verde, todo. La naturaleza es verde. Ahora usted es ecológico. ¿Y el vino de qué color es? No, estábamos hablando de los medicamentos, mi querido ingeniero. Ahí viene todo color. De todo. De todo color ahí viene. Pero el verdor sobresale. Le gusta el verdor. Sí. Ok. O sea, usted usa bastante menticol. Bueno, ingeniero, ¿y cómo así? Se pasó de las 5 a las 3, ahora es el Centro Democrático. ¿Qué número es el Centro Democrático? 1. A la 1. ¿Cómo así? De la 35 era a la 1. A ver, primero que yo no he sido afiliado ni en la 35 ni en la 5, y yo fui candidato a la vicepresidencia de la República en el año 2021 por la 1. Ya, En una alianza por Unión de la Esperanza, donde convergieron dos partidos. Eso hay que aclararlo, la gente. Hay que aclararlo. Usted ayer. ¿Cada vez y cuándo? Usted me hablaba de arrepentimiento. Yo no me arrepiento de nada, seguro. Vicente, pero seguro. ¿cómo no se va a arrepentir si trabajó con él largo y tendido? ¿Y cuándo he trabajado? Cuando fue precandidato. No, a ver, un momentito. En la elección del 2021, ya, yo participé en las primarias de Centro Democrático. Allá. Acuérdese, la memoria es frágil. Pero lógico, por eso lo llamamos vamos para a lo que aclare siguiente. todo. La memoria es frágil. Participé en las primarias de Centro Democrático y fui designado candidato a la vicepresidencia por Centro Democrático, donde en esa alianza llamada Unión por la Esperanza convergieron dos partidos, dos organizaciones políticas, más allá de colectivos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera. La una, Centro Democrático, y la otra, Fuerza Compromiso Social, que en ese entonces existía, por la lista número 5. ¿Quién la manejaba Fuerza Social? ¿No era Espinel? Sí, era está preso. Iván Espinel, y que ahora le han dado prelibertad, creo, ¿verdad? Así que yo participé en esa alianza y participé en las primarias siempre como Centro Democrático. O sea que ahora no es nada raro que sea candidato a la presidencia, precandidato. Vuelvo a reencontrarme con la lista 1. Lógico, está bien. Sí. ¿Cómo anda con Jimmy Jairala? Muy bien. ¿Y Jimmy Jairala qué piensa hacer políticamente? ¿Ya retirarse? Bueno, eso le tiene que preguntar a Jimmy Jairala, pero yo no lo veo a Jimmy Jairala queriéndose retirar, lo veo bastante activo. Sí, lógico, así es. Sí, igual que a usted. No, yo no. Dos radios. Usted fue candidato, usted fue concejal, usted también se arrepiente y va a negar a Jaime Nebot y a la lista 5. A ver. No, pues Vicente, ¿qué pasó? Ya estamos mayorcitos como para negar eso. A ver, le voy a hablar mío. Yo primero, toda la vida he sido de derecha. Sí, ¿y eso cuál es el problema? No, si hay problemas, porque los de izquierda, rateros que han salido por ahí, como usted conoce un pocotón, que han hecho mal al país. Y de derecha conozco algunos. Más de izquierda que de derecha. Y esto de los dos lados. Esto es cuestión de cantidad, no, esto es cuestión de principios, mi querido Vicente. ¿Qué pasa? Pero de los dos lados. ¿Qué pasa? O sea que usted, porque estos son más, entonces los menos son mejores. No. ¿Qué pasa? Van los dos. Aquí hay algo que es fundamental. Principios, valores, honestidad, transparencia, mi querido Vicente. Eso precisamente es lo que no hay. Eso es lo que hay que construir, pues. Correcto. Claro. Pero ¿cómo se va a construir eso si en las escuelas se quitaron todas las materias que deberían preparar al hombre para los principios y derechos? Aquí no solamente se ha quitado en las materias, y coincido con usted, mi querido Vicente, y escuchaba a Katia Murrieta, que es parte del Consejo Editorial, a quien le tengo mucho aprecio, a la economista Katia Murrieta. Doctora. La doctora. Aquí hay que recuperar lo que ella dice, el tejido social. Pero más allá de recuperar el tejido social, es que tenemos que entender en qué consiste el tejido social. El tejido social no solamente es educación, que es fundamental, también es equidad,
y la educación es parte de esa equidad. Y en ese sentido no solamente tenemos que recuperar la educación, sino que también tenemos que cambiar los modelos educativos y tenemos que comenzar a construir oportunidades para la gente, porque la pobreza, en vez de estar disminuyendo, está creciendo. Totalmente. Y desde hace mucho tiempo, Vicente. Totalmente. Lo que está pasando acá es producto de un abandono del Estado en los últimos 7 años, olvidemos los últimos 7 años, desde que regresamos a la democracia, Vicente y economista Calderón. 79. Correcto. A ver, los problemas han cambiado, son los mismos, se han intensificado. Lo único nuevo que ahora tenemos es el crimen organizado. Y tenemos que rechazar eso. Por eso hay que apoyar al presidente Noboa para poder recuperar en la paz totalmente de acuerdo. País. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros vemos el fondo del asunto, definitivamente nunca nos hemos podido poner de acuerdo. Perdón, porque por el paternalismo. Eso es uno de los principales problemas que ha tenido el Ecuador toda la vida. Uno de los primeros paternalistas aquí en el Ecuador fue Velasco Ibarra. Y usted se acordará que con Velasco Ibarra había un eslogan que decía, con Velasco churrasco. Y todo darle al pueblo y todo darle al pueblo. Entonces comienzan los posibles ganadores a querer dar todo al pueblo, pero no le dan la caña para que pesque, sino que le regalan el pescado. Y ahí tenemos los problemas que tenemos en estos momentos. Por eso hay que cambiar los modelos educativos. Pero para cambiar los modelos educativos se necesitan muchas cosas que realmente, por ejemplo, modelos educativos de hace mucho tiempo. Aparte de lo que teníamos y le quitaron. Y ahora no se habla de lógica, no se habla de urbanidad, no se habla de civismo, ética. No se habla de ética, no se habla de que había una materia lógica y ética, ¿no? Ya no se nombra. Bueno, hay que recuperarlo eso ejemplo, estamos de acuerdo. Una cuestión, el tránsito, ¿dónde hay una materia en el pensum académico para que a los niños les enseñen a caminar por las calles hasta manejar un carro? Pero, a ver, entonces el tema es, no nos quedemos en el diagnóstico. Vamos a cambiar eso. ¿Cómo cambiamos el modelo educativo? A ver, primero, o sea, el tema de lógica y ética, yo estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nosotros, no saben discernir. ¿Qué edad tienes tú, Vicente? Calcúlale, perdón. ¿Matusalén? Okay. ¿Usted qué no. ¿Usted que es parte de la trinca, Vicente? No, nos peleamos porque él es correísta y yo no, yo soy social cristiano. A ver, vamos a lo siguiente. Usted ¿Cuánto le calcula él? No, tú tienes que tener unos 65. Ya, ¿y yo? Unos 15. Ahí está, 15. Soy menor que usted, ¿vio? Ya, pero ya hablemos de eso. A ver, precisemos edades. Yo tengo 60, aunque en los bancos me envían a la fila de la tercera edad porque la caripela parece que representa más edad y el señor tiene 74 años. Bueno, a mí una vez me vieron en la fila del Banco del Pacífico en la línea de discapacidad y me preguntaron de la tercera edad. El guardia. Y yo le dije, no soy de la tercera edad, soy cojo. Por eso, que ahora que vi la... por cuestiones de esa naturaleza es que el país está como está. Sí. No, por esa, que es algo notorio, es más o menos como que usted va a un restaurante y el mesero le dice, bebidas gaseosas, tenemos negra 1 o negra 2. Y usted dice, no tiene la colorada. ¿Y usted qué dice? No, que vengan las dos. No sea tan. ¿no? Pero mire, a ver, pero no nos salgamos del faltan 19 para 18 para las 8, 18 para... ¿Cómo solucionar esos problemas? A ver, vamos al modelo educativo. Los modelos educativos tienen que evolucionar en función de cómo evoluciona la sociedad, totalmente, no necesariamente en términos positivos, sino que también en términos negativos, como lo que estamos viviendo. Y la sociedad no solamente la tenemos que entender como el país, la tenemos que tener una visión periférica del mundo, porque a la hora de T ya las fronteras ya solo existen en los mapas. Pero vamos, ¿cómo recuperamos ese tejido social que menciona la doctora Katia Murrieta? Lo tenemos que entender es en términos de humanidad ya. Así es. Ya. Vamos, primero recuperar principios y valores, que eso es fundamental, porque si no hay principios y valores tampoco vamos a tener el espíritu cívico para generar sentido de pertenencia, no solo con la comunidad llamada barrio, cantón, provincia, país, sino que tenemos que recuperar ese sentido de pertenencia, de autoestima y sentirnos apropiados de nuestro país. Eso en primer lugar, o sea, valores, civismo, patriotismo, sentido de pertenencia. Pero lo otro viene es con darles herramientas, lo que usted decía, Vicente, es cómo enseñamos a pescar. Así es. Cómo enseñamos a pescar. Porque yo te puedo dar la caña, pero si no sabes pescar, no vas a pescar. Así es. Y si te doy la caña y no te doy el anzuelo, no vas a pescar. Entonces, ¿cómo enseñamos a pescar? Primero, la educación de hoy en día no puede ser como la educación de los años de los 50, de los 60, inclusive de los 70 y 80. Hoy necesitamos una educación
que entienda la utilidad del conocimiento. Pero más allá de la utilidad del conocimiento, tenemos que tener un modelo educativo que desarrolle el espíritu innovador de nuestros chicos. Desde muy niños tenemos que ir construyendo los liderazgos nuevos del país. ¿Y qué significa construir los liderazgos nuevos del país? Que si bien las notas, las calificaciones, el conocimiento es importante, tenemos que ir construyendo la estructura de crecimiento. ¿Qué significa construir la estructura de conocimiento? Acompañar ese crecimiento. ¿Cómo reacciona el chico ante la presión del conocimiento y de las calificaciones? ¿Cuál es la solidaridad? ¿Cómo reacciona el chico frente a sus compañeros? ¿Cómo desarrollamos la solidaridad de ese chico frente a los más débiles, etcétera? ¿Cómo desarrollamos las habilidades de los chicos en determinadas actividades para ir monitoreando su crecimiento e ir construyendo esos liderazgos? Y ver hacia dónde va. Y ver hacia dónde va. Es decir, en esa primera etapa... Porque mire, es una gran verdad, porque hoy por hoy usted le pregunta a su hijo de 18 años que se está graduando, le dice, ¿qué vas a estudiar, mi hijo? No sé. Correcto. No está preparado. Pero eso no lo han preparado. Pero eso no ha pasado. Eso no es que toda está pasando. La vida, eso ha pasado toda la vida. Sí, pero... Eso ha pasado toda la vida. Pero eso es lo que hay que corregir, Así Vicente. Es decir, entonces tenemos que entender la educación no solamente como la inversión en dinero para la construcción de infraestructura, sino que también es el modelo educativo. Y el otro tema es que tenemos que analizar y evaluar y reflexionar sobre si la planta docente actual, y hablo de la educación pública, está preparada para estos cambios dinámicos de la vida en el mundo. Comenzando si los dirigentes están preparados. Exacto. Y si no están preparados, tenemos que prepararlo. Ponen a un ministro que en su vida ha abierto un libro, por decirle al ministro de Educación. Y no solamente que a lo mejor en su vida, no sé a cuál ministro, en general me imagino que estás hablando, ¿sí? Pero no solamente eso. Y no solamente sino que tiene que recorrer el territorio, porque una cosa es lo urbano, otra cosa es lo rural. Entonces tenemos que también comenzar a crear una educación especializada para emprender, desarrollar actividades, para manejar el tema de la ruralidad. Muchos presidentes han tenido todo el deseo de cambiar y lo han ido cambiando de una u otra forma. 15 minutos para las 8, uno para bien, otro para mal. Te faltó el cucu. El cucu. Unos para bien, otros para mal. Pero definitivamente llega algo que todos participamos y hemos participado. Una cuestión tan puerca que se ha vuelto ahora último, que es la politiquería. Y le tumban. Sí. Le tumban un pensum académico por obvias cosas que por la ideología, disque ideología, que no tienen ninguna ideología, sino la del billete, ver cómo llevan. Y le tumban definitivamente cuestiones que son buenas para un país, para la educación. ¿Qué hacer para cambiar ese criterio de disque políticos que realmente están en otro patín? Bueno, ahí, mira, parto de lo que está pasando el día de hoy. Tenemos que comenzar a construir un gran pacto social y para eso se necesitan acuerdos nacionales. Porque hay cosas que son estructurales, que si nos cambiamos el Ecuador no va a ser sostenible. Totalmente de acuerdo. No va a ser sostenible, ni en la economía, ni en las finanzas, ni tampoco en el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué el país es ingobernable? Porque lamentablemente hemos creado una cultura amante del poder y no una cultura amante de la sociedad. Sí, señor, totalmente de acuerdo. El bien común aquí se acabó. Se acabó. Aquí lo que hay el bien es del bolsillo para cada uno de los que llegue, más o menos. ¿Eso qué significa? Que ese tejido social que se ha mencionado durante este programa comienza a desaparecer. A ver, más o menos, ya fuera de broma por la edad, creo que todos somos contemporáneos, etcétera. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 63, cumplo 64 el 63. septiembre. Sí. Usted es mi hijo. ¿Ah? Y que tienes 80, 100, Matusalén. 74. Ah, caramba. En alcohol te mantienes. Y otras cosas. Ya. Por eso que se olvida de la segunda parte de la historia, creo que se olvida. Pero vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. A ver, creo que nosotros en nuestras épocas crecimos en barrio, ¿verdad? Sí. El barrio tiene un valor fundamental. El barrio debemos recuperar el barrio como barrio y como estilo de vida incluso. ¿Qué hacíamos en los barrios? Nos reuníamos todos, conversábamos todos, sí, señor. Nos organizábamos para mejorar, embellecer el barrio, para ayudarnos los unos a los otros. Y cuando alguien se desviaba, llamábamos a ese que se desviaba y le llamábamos la atención para reincorporarlo, pero con amor, con solidaridad. Eso se ha ido perdiendo, la vida comunitaria, y hoy lamentablemente hemos entendido el progreso
como individualismo. Eso es lo que yo y hemos urbanizado el corazón y la mente. La sociedad se ha individualizado. Se ha individualizado. Entonces tenemos que comenzar a romper esas cadenas para poder recuperar ese tejido social que dice Katia, pero en términos de construcción de comunidad, en términos de construcción de lo que nosotros aprendimos en los barrios. Sí, señor. No hay calle. No hay calle. En la calle y a los políticos de hoy les falta calle. A la mayoría desde hace rato, no ahora. Sí. Desde ese ratón Miguelito. Ingeniero, estamos conversando con el ingeniero Carlos Rabascal, precandidato a la presidencia del Centro Democrático, cambiando de la educación a otros temas. Laurita, déjeme ver, niña de mi alma, hija mía. 11 para las 8, Cucu. ¿Cómo ve la Asamblea actual? ¿Usted cree que los proyectos de ley del ingeniero, del presidente, no va a pasar? ¿Va a pasar lo que conversamos con el economista y todos los días hablamos por el Ministerio de la Ley o con votos? A ver, eso no tenemos la bola de cristal, pero planteemos escenarios. O sea, correcto. No hay, solamente hay 3 escenarios. O se aprueba. Así es. O se archiva. O por el Ministerio de la Ley. A no ser que estén jugando al veto presidencial también, ya. ¿No? Ahí hay una cuarta alternativa, claro. Que estén jugando o estén apostando más que jugando al veto presidencial. Que salió ahora. Que salió, hoy día lo leí, sí. Hoy día, es que ya abrir el diario, la verdad, y leer las noticias ya, la verdad que cansa. Entonces, pero tampoco se puede llegar a los extremos. Hoy día en el diario El Universo, una de las páginas principales, no me acuerdo si era la 2 o la 3, sale Cordes diciendo que está en riesgo la dolarización. No, la dolarización no está en riesgo, por favor. Sí, no señor. No creen pánico financiero, eso es una irresponsabilidad. El día de mañana pueden causar una corrida. Sí, señor. O sea, eso es una estupidez haber dicho que está en riesgo la dolarización. Una cosa es la iliquidez del Estado ecuatoriano y otra cosa es la economía nacional, por Dios. Pero bueno, vamos a lo siguiente de la Asamblea. Y eso sí desbarataron el país en su momento. Eso sí, desbarataron el país en su momento. Lo que pasa es que aquí la gente se olvida. Se olvida porque... Y como se repiten mentiras. Porque lamentablemente en el Ecuador, además de tener mente corta, también se juega la política corta. Entonces no pueden poner en riesgo la dolarización por ese tipo de declaraciones que puede generar un pánico financiero, por favor. A ver, el tema es, ¿necesitamos reformas hoy? Sí necesitamos reformas. Porque tenemos un problema estructural en la economía, Vicente y Osvaldo. Ahora, ¿qué es lo que va a salir? Eso no lo sabemos. El presidente apuesta al incremento del IVA, fundamentalmente. Los asambleístas han agregado otras alternativas que podemos estar o no podemos estar de acuerdo. El tema es que se haga algo urgente. Ahora, el incremento del IVA estima recaudar $1.500 millones. Por cada punto de incremento son 500 millones. 1.500 millones de dólares por 3%. Sí, son 3 puntos. Uno de lo que están planteando es uno permanente y 2 hasta el 2026, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces el tema y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿resolvemos el problema estructural o tan solo resolvemos el problema inmediato? Coyuntural. Ya, entonces, y ahí viene un problema del Ecuador, que estamos viviendo de coyuntura en coyuntura. Entonces, si vivimos de coyuntura en coyuntura, ¿qué pasa? Resolvemos, como dice usted, Osvaldo, el problema de hoy, pero después de 2 años, volvemos a otra reforma tributaria. Ya no podemos seguir de reforma tributaria en reforma tributaria pidiendo contribuciones y el Estado pidiendo caridad. Entonces tenemos que partir ¿de qué? Tenemos que partir de reconocer cuál es el problema. Mire, para el 2024 el hueco del país es de $12.940 millones. Deudas del 2023 en adelante, lo que los economistas llaman la bola, 5.000 millones de atrasos, de pagos a proveedores y muchas cosas más. Amortización de deuda externa en el año 2024. 2.198 millones de capital y de intereses 2.170. Osvaldo, usted que es economista, mire la relación de la cantidad de intereses que tenemos que pagar en relación al capital, casi es igual al capital. ¿Qué tipo de endeudamiento ha sido ese? Y de deuda interna, capital 2.566 millones y 999 millones de intereses. Entonces, este es el hueco que tenemos que solucionar.
Esto no solucionamos tan solo con el incremento del IVA. Y adicionalmente, con esto termino esta parte, Vicente, para ponerlo en contexto en el tema estructural, y ustedes saben muy bien, porque son periodistas de mucho tiempo, han participado en política, ustedes economistas, saben que por ley y técnica económica, los gastos permanentes de un país se tienen que financiar con ingresos permanentes. Ingeniero, 7 minutos para las 8 de la mañana, 7 para las 8. ¡Cucu! Aquí hay muchas cosas que la gente no los dice, los candidatos. Sí. ¿Por qué ha golpeado tal vez el presidente Noboa? Porque ha sido claro, lo dice otro presidente que fue claro, otro candidato, se llamaba León Flores Cordero. Otro candidato que es claro y vive es Jaime Nebot, dicen las cosas. Pero nadie ha dicho lo que pasa verdaderamente en la economía del país. La economía del país es sencilla. Una familia de 4 personas gana $1,000 mensuales y se gasta 2,000. ¿Qué pasa? Que tiene que ir a buscar la diferencia. Eso es lo que le pasa al Estado, nada más. Nosotros estamos súper con déficit y año tras año es peor. ¿Cómo solucionar ese problema? Tenemos un Estado obeso que lo está tratando de bajar el presidente Noboa de una u otra forma. Tenemos una serie de instituciones que realmente no representan lo que deberían de representar. Y perdemos impuestos como locos en la renta. Por decir algo, hablemos de las eléctricas. Y no cobramos impuestos. Y no cobramos impuestos por otro lado. Que no es tanto el no cobro de impuestos, le digo. Todo suma. Sí, definitivamente, pero no es comparado. Que tienen que cobrar y hay que cobrarle a todos. Además, hay un elemento de principio. Así es. Entonces, por ejemplo, hay empresas como, pongamos la eléctrica, pongamos la telefónica, que en vez de dar al Estado impuestos, le das problemas y más problemas. Porque claro, el Estado básicamente no las manejan, pero cuando tiene problemas el Estado es el que tiene que poner billetes. ¿Cómo cambiar toda esa situación? Que ese es el fondo de todo. O sea, primero tenemos que generar los ingresos necesarios para cubrir los gastos permanentes. Mira, año a año, Vicente, año a año, tenemos un desfase presupuestario de 1.500 millones de dólares. Sí, señor. O sea, si no cerramos eso, estamos acumulando esos desfases que en algún momento hay que pagarlo. Y el problema del Ecuador es que todo lo queremos resolver vía deuda. Siendo usted presidente, ¿cómo solucionaría este problema? A ver, en primer lugar, tenemos que comenzar a tomar medidas estructurales en la parte económica del país. Sí, el IVA es una medida, sí, es una medida, pero es una medida insuficiente, Vicente, una medida insuficiente. ¿Cuál es la otra medida? Las otras medidas tienen que venir, están orientadas a la recaudación de dinero para que no tengamos a cada rato cobrarle el impuesto a Vicente Arroba, que será algo automático, con todos los sistemas. Con todos los sistemas. Que existen ahora. A ver, ¿desde hace cuánto tiempo venimos hablando de los escáneres de la aduana, Vicente? Ya, y no podemos resolver ese problema. Ese problema está orientado no solamente al tema de evitar que la droga salga de nuestro país, sino a la subfacturación. Pues ahí solamente con esos escáneres de la aduana pudiésemos estar recaudando 700 millones más anuales. Ya. La eliminación de los gastos tributarios innecesarios, que son escudos tributarios, eso más o menos suma 6.000 millones. No digo eliminar eso, lo que digo es optimizar eso. Porque si yo te doy incentivos tributarios, yo no te puedo dar un cheque en blanco. Eso tiene que venir relacionado con ¿qué? ¿Cuánto vas a invertir como sector? ¿Qué generación de trabajo vas a dar? Y en función de eso, bueno, vamos a evaluar si vale o no vale. Dando y dando. Claro. Pero resulta que no pasa todos eso. Los años son entonces, si nosotros eliminamos esos gastos tributarios, escudos tributarios ineficientes, podemos recaudar 2.000 millones de dólares anuales. ¿Qué ocurre si seguimos con empresas ineficientes? No, ya voy a eso, pero ahorita vamos a presupuesto. Las empresas, tú hablas de las empresas públicas ineficientes, pero eso no está dentro del presupuesto. Vamos primero acá. Sí, pero no está dentro del presupuesto. Las utilidades que puedan generar o los impuestos que tengan que pagar siendo privadas en un momento dado, o APP, es otra cosa. O APP. Sí. Es que allá tienen que llegar porque si no estamos del otro lado, no pagan ni impuestos ni nada. Ahora, Vicente, y este es un tema polémico, el tema de la salida de divisas. Pero la realidad es que están saliendo divisas que debilitan nuestra economía. Sí, señor. Y eso tenemos que evitar. Sí, no es que lo vas a neutralizar al 100%, pero incrementa el impuesto de la salida de divisas para poder recaudar 700 billones. Si ya se te van a llevar,
Porque una cosa es recursos que salen del Ecuador, producto de comercio internacional, que eso no debería estar grabado. Así es. ¿Ya? Y otra cosa es que te salga patrimonio, recursos y te debiliten la economía. Y ahí pudiésemos recuperar 700 millones más. Nosotros tenemos un fantasma terrible. Sí, ¿cuál es? En un momento dado, la dolarización del cambio que hubo del sucre al dólar. Perfecto. Segundo, cuántos bancos cerrados, cuánta gente hasta se suicidó. Entonces tenemos ese fantasma. Soy testigo de aquello. Correcto. ¿Cómo podemos acabar con ese fantasma y tener las garantías? Porque, por ejemplo, toda la vida, paralelamente a esto, hablamos de la inversión extranjera. ¿Qué extranjero venía a invertir aquí hace 20 años? Pero pongamos las cosas también en su realidad y en su contexto, Vicente. Y discúlpeme que vaya a poner esto. A ver, vamos a lo siguiente. El Ecuador es un país bueno, ya con INEC nunca se sabe tampoco. Es de 18 millones de habitantes. Así es. Ya. ¿Cuál es la población económicamente activa? 8. Así es. De esa población económicamente activa, ¿cuáles son los que tienen capacidad de consumo? 3 de cada 10. O sea que hay 7 de cada 10 que no pueden consumir. Señor. Entonces, nuestro mercado se reduce a que 3 de cada 10 de la población económicamente activa pueden consumir. Frente a Colombia y frente a Perú, que son nuestros vecinos con poblaciones de 40 millones y con capacidad de consumo mayor. ¿Dónde va a ir el inversionista? A los dos lados. Obvio. Que todos tienen garantías, aquí no tienen Lógico. garantías. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En varias vías, Vicente. Uno, reduciendo la pobreza, formalizando la producción y el trabajo para que incrementar la capacidad de consumo, no de la persona de forma individual, porque eso va a crecer naturalmente, sino de incorporar más actores a la capacidad de consumo. Una idea de esa. Por favor. Un proyecto de ley. Usted como presidente lo manda al Congreso. Por la politiquería que se ha dado toda la vida. No, a Rabascal él va a ganar muchos votos. Él va a ganar muchos votos con esta ley. Tirémosela abajo. ¿Cuándo va a cambiar el Ecuador con esos criterios? Bueno, es que ahí eso ya es una parte de la cultura política equivocada, lamentablemente. Y la hemos vivido, la hemos vivido y la seguimos viviendo, aunque aspiro que comience a cambiar. Eso aspiramos todos, porque la crisis de hoy nos lleva obligatoriamente a sentarnos a conversar. Así es. A ver, hoy no es cuestión de tirarte de abajo las cosas por tirarte abajo. ¿Okay? Así es. No estoy de acuerdo con Vicente Arroba en un determinado proyecto de ley. Vicente, sentémonos, a ver, no estoy de acuerdo por esto. ¿Qué te parece si aquí tenemos estas otras alternativas? Entonces, hemos perdido la capacidad de procesar nuestras diferencias y de construir para lograr un objetivo común. Para el país. Pues obviamente. Lo último que se piensa es en el país. Y si al presidente le va bien, pues le va bien por el bien del país. Sí, señor. Pues. O sea, no podemos ser egoístas en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos que comenzar a aprender a hacer otro tipo de política. Para finalizar, se nos vino el tiempo, 8:01. Ya lo tenemos al señor alcalde de Salinas, el señor alcalde de Salinas, Denis Córdoba, ya conversaremos con él. Vamos a ver cómo va a bailar Salinas en este carnaval. Para finalizar, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con la subida del IVA? Estoy de acuerdo con una subida de IVA parcial, pero no estoy de acuerdo que sea la única medida. Ya. Por una sencilla razón, porque no resuelve el problema estructural del país. Y no quiero que en el 2025 y en el 2026 que tener que hacer otra reforma tributaria para decirle a Vicente Arroba contribuya por sus utilidades de forma adicional. Es que va a haber. Aunque esté es que ese es el tema, tenemos que comenzar a tomar el toro por los cuernos y resolver el problema estructural. Vea, el IVA yo creo que en algún momento llegará aquí al 20, 21, 22%. En Colombia está en 19%. Por eso. Entonces, en Perú está en 19%. En España está en 21%. Y entonces en algún momento eso va a subir porque realmente la situación es muy difícil. Ok, mi querido ingeniero, gracias por haberlo escuchado. A ustedes. Nos ha cambiado un poco el criterio sobre usted, ¿no es cierto? No te hagas, siempre has tenido otro criterio y lo que pasa es que ustedes son mucho de show también, así que no me vengas acá. Y entre bomberos no vamos a pisar la manguera. No, y le vamos a pedir disculpas al economista Osvaldo Calderón, que sea con un poco de preguntas. Para la próxima, para la próxima es por el tiempo. Pero a usted está fuera de la trinca, porque hoy día no lo dejaron ni hablar. Cuando se queda sin de la chance. No, el tiempo se nos vino cortito. Pero es interesante conversar con usted, mi querido ingeniero. Muchas gracias. Y sigamos Vicente. conversando en el futuro. Sus criterios, por favor, criterios, discutimos, llegamos adelante. Hay cosas, lo que pensamos todos, aquí hay un bien, es el bien común. Pero un sano consejo que no me lo ha pedido, pero por el aprecio que le tengo a usted y a su hijo y a esta
Radio Sucre, que es de los clásicos del Ecuador, no construya prejuicios. Depende. Primero conozca. Depende. Usted no me ha conocido. No, y ahora lo invito a que me conozca. No, es que yo creía que era correísta. Y si es correísta, y lo invito. No, es que con el economista tú que lo invito a que no construya prejuicios. Pero ya me dijo que no es. Yo no he sido afiliado, y tampoco soy afiliado a Centro Democrático, no soy afiliado a ningún partido político. No, yo sí. Sí, usted yo sí. Yo soy social cristiano. Usted es social más que cristiano. No me venga con cuentos. No, mi ñaño Jesucito no lo dejo nunca, olvídese. No, pero ese es su ñaño. Es mi ñaño, el flaco. El flaco anda conmigo. No, Vicente, muchas gracias. Vino conmigo. Gravísimo problema. Gravísimo problema, mi querido Carlos, es la generalización. Claro, no se puede generalizar, porque en todos lados hay buenos y hay malos. Definitivamente, en las familias hay cuatro, hay buenos y malos. Como también mi querido Osvaldo, David siempre ganará a Goliat. ¿Ganará? A Goliat. A Goliat.